caso particular, por ejemplo, que es el caso de Liz, ¿ya? Liz es una persona trans, ¿ya? Mujer trans, que en la cual ella proviene de Ecuador, que en la cual ella, por falta de oportunidades laborales dentro de su país y por actos discriminatorios, ella, entendiendo que también el contexto cultural también de Ecuador es sumamente machista, sumamente homofóbico, por lo tanto ella viene a un país que en la cual la atrae económicamente hablando, pero lamentablemente también no encuentra trabajo laboralmente con respecto a su estar dentro de la comunidad trans y se dedica al comercio sexual. Así que básicamente esos son los casos que nosotros tenemos, por temas laborales, por temas de discriminación, básicamente eso. No tenemos otros casos más allá de que sean, por ejemplo, mayormente hablando de otras facultades o otros contextos, por qué ellos se van de su país. Es distinto, por ejemplo, la persona que hoy en día viene de Venezuela, un estado de refugio, porque en este momento como Casa de Diversidad no hemos tenido ese tipo de cosas. ¿Ya? Sin embargo, nosotros cuando empezamos a trabajar con, por ejemplo, con agrupaciones que se llaman agrupaciones como Corporación Trans Arcoiris, ellos sí tienen, por ejemplo, 3 casos que yo te lo estaba nombrando, que en la cual ellos han sufrido actos de discriminación, actos de vulneración a los derechos humanos, violaciones, abusos, y un sinfín de cosas más que la cual han pasado durante su proceso como persona trans. Por lo tanto, ven dentro de su vida diaria esta vida hipersexualizada frente a un acontecimiento que la cual no pueden sobrellevar. No significa que, por ejemplo, dentro de su misma decisión de género, o tanto biológica, social, psicológica, sea un atenuante, por ejemplo, dentro de la violación a que ser trans. Es totalmente distinto. El tema de que por ser trans han sido vulneradas constantemente, ya sea sus derechos humanos, ya sea, por ejemplo, como te dije anteriormente, en violaciones, abusos, que en este momento yo creo que no puedo contarlo porque es un tema de acto de confidencialidad, seguro. Debido al tema del acto social que nosotros hacemos como Casa de Diversidad, y es bastante cruento porque muchas de las personas hoy en día tienen traumas psicológicos, primeramente por temas netamente del vínculo y el vicio del núcleo social, de lo que es propiamente tal la familia. De hecho, incluso estas personas también muchas veces se sienten vulneradas también por sus propios familiares, en el sentido de que, bueno, personas que nos contaban que muchas de estas personas no tienen contacto con su núcleo familiar. Por ser rechazadas por ser trans. No, yo no le veo no veo tanta complicación con lo que pasa con la persona que es gay o lo que es lesbiana, porque hoy ellas representativamente y físicamente representan su género, pero es distinto, por ejemplo, con la persona trans. Por eso yo hablo mucho de ellas, de ellas y de ellos, porque ellos constantemente dentro de la historia han sido vulnerados debido a lo que no es éticamente correcto para la sociedad. Es como decir, transgredir tu propia identidad para poder hacer lo que en verdad eres, supuestamente para la sociedad, pero es un cambio en verdad bastante radical lo que está pasando. Hemos tenido casos también de personas que son de la comunidad y que son migrantes. Ellos básicamente no tienen esa problemática con respecto al tema de vulneración. ¿Ya? Ellos saben vivir muy bien con su género, como te dije, no tienen esa problemática que tiene la comunidad trans, pero tampoco han tenido complicaciones para poder acceder a un puesto de trabajo, no han tenido sesgo, por ejemplo, por haber sido, sino que tienen más vulneraciones por ser migrante más que por ser gay, lesbiana, intersexual, demisexual. Por lo menos acá en Antofagasta. En Antofagasta, aunque se diga que el chileno no es xenofóbico, el chileno y las chilenas sí son xenofóbicas. Le ha costado mucho el tema de la interculturalidad, le ha costado mucho que el inmigrante pueda insertarse en la cultura chilena. Yo creo que también es por un tema netamente de que nosotros somos un pueblo bastante cerrado frente a ciertos orígenes demográficos también. O sea, tenemos la cordillera de los Andes por un lado, tenemos el Pacífico por el otro, y vecinos que no nos llevamos muy bien tampoco. Por lo tanto, somos un sistema bastante cerrado y bastante conservador. Por lo tanto,
todavía existe esa amenaza constante con respecto al migrante, pero también al migrante afrodescendiente. No sé por qué tenemos esta idea loca los chilenos y las chilenas de que todavía miramos por el tema del color de piel a la persona que tiene su valor agregado. Y lamentablemente eso es lo que pasa. Con respecto al tema a temas básicos que tiene que proporcionar el Estado, en personas migrantes, sobre todo en comunidad, es medio burocrática la situación, debido a su condición, porque acá, por lo menos acá en Chile, no puedes acceder a ningún beneficio social a no ser que tú no tengas un RUT, ¿ya? Y no te sirve tampoco el RUT provisional, ¿ya? En este caso, en temas de materia de desarrollo social, educación, vivienda, educación y salud, el derecho es universal. Ya no es por un tema de condición sexual, ningún tema por un tema de migrantes, sino que todos tenemos acceso a la educación y por lo menos el sistema así lo provee. Por lo menos en ese sentido no hemos tenido problemas. La problemática es ya cuando ellos quieren postular, por ejemplo, no sé, a vivienda, quieren postular a registro social de hogares, cuando quieren postular, por ejemplo, a beneficios que el mismo Estado, por ejemplo, lo que es el bono IFE, lo que es el bono, todo lo que provenga del registro social de hogar y puede ver tu estado de vulnerabilidad, el migrante no tiene derecho a acceder a ese tipo de cosas. Y yo creo que también es un tema de un acto de discriminación por parte del Estado hacia las personas que son migrantes. Por lo menos yo soy categórico con eso, porque hoy en día no se le puede negar el acceso a nadie a poder tener una instancia de dignidad dentro del país. A diferencia de aquí, si ya le estamos dando muchas más restricciones al ingreso al país, pero tampoco le estamos dando beneficios. O sea, le pediste todas estas características al migrante o a la migrante o le migrante para poder acceder al país, pero tampoco no le estás dando garantías. O sea, no podemos trabajar así. ¿Cómo se llama? El transcurso entre países es un derecho humano, no es algo no es algo como un regalo que le estamos dando al migrante, es un derecho humano y está dentro de los convenios internacionales. Por lo tanto, Chile tiene que ser garante de estos derechos fundamentales y no lo está haciendo. Por ejemplo, hace unos días atrás llegó una persona, una chica venezolana que estaba pidiendo acceso a educación a sus 5 hijos. Yeah. Y ellas, por estar en este estado, por ejemplo, de autodenuncia, ¿ya? Ellos pasan a calidad irregular. No quiero decir ilegal, porque ilegal no es una palabra bastante fea dentro de esto, pero ellos no pueden acceder todavía a su RUT, porque están en el proceso de expulsión del país. Sin embargo, nosotros, como Casa de la Diversidad, solicitamos a la Corporación Municipal de Desarrollo Social que le otorgaran este RUT provisorio a los hijos y hijas de esta persona para poder acceder a educación. Y automáticamente la corporación tiene la obligación de otorgarle un RUT provisorio para poder acceder a la educación, porque la educación es un derecho. Por lo menos eso es lo bueno, un poquito bueno que tiene este país. La educación y la salud por lo menos son un derecho. El problema es el aspecto cultural interno que tiene, por ejemplo, el sistema educacional, o que tiene el chileno o la chilena, que es el acto cuando, imagínate, ya es un acto una voluntad de acto discriminatorio cuando ya es migrante. Imagínate cuando ya es migrante y homosexual, o es migrante o trans. Es mucho más el acto de vulneración. A diferencia, como yo te dije en un principio, si bien Chile no tiene grandes problemáticas para la persona, pero sí me dicen, ay, ¿cachai? Incluso también el mismo, y dentro del sistema de salud, si bien tienen acceso, por ejemplo, muchas de las políticas públicas que se han generado en el país no han sido beneficiosas para la comunidad LGTBIQ+. Por ejemplo, tener acceso universal al tema de SIDA, el tema de tratamiento es muy difícil. Sin embargo, es una lucha constante que tiene toda la comunidad LGBTIQ+, ya que hace poco, recientemente pudieron, por ejemplo, acceder al tema de los beneficios contra el SIDA. De hecho, hace poco se está dando, por ejemplo, un beneficio que es para el tema del cambio de género.
ya a través de ¿cómo se llama? De cirugías. Así que por eso es como un proceso súper atractivo de lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema. Pero el acceso sigue siendo universal, que eso es lo bueno. Hoy en día es difícil ser migrante y trans a la vez, porque, por ejemplo, de todos y todas las, o sea, de todos y todas las usuarias que nosotros vemos como Casa de la Diversidad, del 100%, el 80% de estas se dedican al comercio sexual. El 20% se dedica a peluquería. Ya. Imagínate cómo está, porque culturalmente ellas no pueden acceder a ningún puesto de trabajo por su misma condición. Es distinto a la persona que es migrante, homosexual o lesbiana o intersexual, porque como te decía, no vulneran esta línea ética y moral de la sociedad, ya que ellos pueden presentarse como homosexual, pero seguidos vistiéndose como hombres. No hay ninguna especificidad. De hecho, se les discrimina bajo el mismo aspecto, las mismas condiciones, y bajo las mismas vulneraciones también. De hecho, muchas de las vivencias que nosotros hemos tenido como Casa de la Diversidad frente a la comunidad trans son las mismas. Por ejemplo, tenemos usuarias que son, por ejemplo, mayores de 50 años. Por lo tanto, vivieron todo este proceso, por ejemplo, de vulneración y de ilegalidad en el país frente, por ejemplo, a una dictadura, cuando ellas decían de que estaban 2 días fuera de su hogar y otros 3 días dentro de la comisaría, porque era ilegal ser trans, era ilegal ser homosexual. La diferencia es que ellas no podían ocultarlo. El homosexual, la lesbiana, el intersexual no puede esconderlo fácilmente, como se dirían ellas se podían esconder dentro del closet. Para poder resumir un poco, Fernanda, la ley no discrimina. La ley no es la discriminación, son las personas las que discriminamos. Si al fin y al cabo, como nosotros podemos ver, ese es el acto cultural, como nosotros podemos discriminar a las personas. Porque también la ley también depende de voluntades políticas también, y las voluntades políticas las hacen las personas. Y por eso es importante que recién, bueno, yo creo que igual es bonito, súper importante que se esté tomando el tema del matrimonio igualitario. Pero aún así todavía faltan muchos más derechos fundamentales para la propia comunidad, y sobre todo para el próximo inmigrante también. Ya que hoy día en Chile, en materias, por ejemplo, de igualdad de género y sobre todo de comunidad LGTBIQ+, estamos muy retrasados, por ejemplo, de todo lo que pasa en el continente. Vemos que, por ejemplo, que Colombia, que Argentina, que incluso, por ejemplo, Brasil, Bolivia está un poquito más retrasado, sí. Perú también está haciendo políticas de igualdad de género y sobre todo de diversidad sexual bastante potentes. Bueno, Argentina fue el precursor, porque Argentina creo que está como del año 70 ya partiendo, o 80 partiendo políticas de diversidad sexual, más o menos. Pero aún así, nosotros Chile está mucho más retrasado porque somos una sociedad bastante conservadora. El tema del acceso económico, sí, mira, de por sí la persona migrante y la persona que pertenece dentro de la comunidad de por sí es bastante vulnerable. Por lo mismo contexto y situación que vienen al país también, o sea, no vienen y eso es como se llama, igual para todas las partes. Hay súper poco porcentaje de migrantes que hoy en día tienen con un nicho económico bastante fuerte. Son súper pocos y pocas. Por lo general, y sobre todo, por ejemplo, para la comunidad LGTBIQ+, viene de un aspecto, por ejemplo, de alta vulnerabilidad. Y aún así, por ejemplo, el Estado no puede intervenir. El Estado debe intervenir. De hecho, hay porcentajes bastante preocupantes de que la población que hoy en día es más vulnerable son migrantes. Ya no es la chilena. Por lo tanto, igual es que como política pública igual se tiene que repensar en eso. De hecho, nosotros como Casa de la Diversidad, incluso muchas de las personas que estamos insertos acá en este programa, nosotros intentamos generar el cambio del lenguaje inclusivo dentro de nuestras mismas publicaciones, dentro de nuestras mismas cosas, y ese tipo de cosas, y lamentablemente
tenemos muy mala recepción. Imagínate cuando es trabajar con migrantes. Nosotros municipalmente, como Casa de la Diversidad, ha sido muy difícil trabajar en materias de migración. Sobre todo que el municipio se encargue de materias de migración, porque para la sociedad para la comunidad antofagastina se ve muy mal que el municipio le otorgue beneficios a migrantes. Imagínate cuando ya le está entregando beneficios a migrantes y a personas de la comunidad. Se genera un rechazo generalizado. De hecho, nosotros el día 17 de mayo pusimos las banderas de la comunidad LGBTIQ+, y la de la bandera trans, por ejemplo, para el Día Internacional contra la Transfobia y la Homofobia, y hubo una lluvia de críticas con respecto a eso. O sea, en el sentido de que le estamos dando este espacio a estos maricones. Existen, hay personas que defienden hoy en día porque se están normalizando, sobre todo personas jóvenes, pero todavía existe esta resistencia al cambio de que todas las personas somos distintas. Con la nueva ley de refugio, con la ley de refugio tampoco se le instruye también a las personas que están encargadas de ejecutar esta ley, ¿ya? Y fue lo que ocurrió, por ejemplo, hace unos meses atrás con respecto a la autodenuncia. O sea, instituciones de seguridad y de orden público diciéndole a las personas migrantes que estaban en una etapa de victimización, pedirles que se autodenuncien para poder dar acogida. Y eso normativamente es súper catastrófico. ¿Por qué? Porque revictimiza al migrante, la migrante o le migrante, ya sea independientemente por su sexo, género o religión, ¿ya? Entonces, ¿estamos haciendo las cosas bien como país? Definitivamente no estamos haciendo las cosas bien como país. ¿Estamos dándole garantías? No estamos dándole garantías. ¿Estamos revictimizando? Sí, estamos revictimizando. La ley, la ley Zamudio no es una ley que en verdad proteja de actos contra la discriminación. En verdad es una política pública que es muy mal hecha, que fue un proceso apurado, que en la cual estaba pidiendo una demanda social gratificante. Cosas de que me parece bastante incluso incongruente. Por ejemplo, en el caso cuando una persona que se siente que fue discriminada o fue vulnerada por un acto discriminatorio, ella tiene que mostrar pruebas, la persona, de que el suceso fue así. Entonces, ¿cómo puede ser la susceptibilidad de la persona frente a un tema de acto discriminatorio? Porque todos los actos discriminatorios son distintos y las susceptibilidades son distintas. Ese es el primer punto. El segundo punto, una vez que se haya comprobado el acto discriminatorio, por ejemplo, no se le hace un acto compensatorio a la persona que fue discriminada, sino que el Estado es el que recauda, por ejemplo, a través de una multa. O sea, no se le retribuye a la persona que está discriminada. Entonces, si estamos creando políticas públicas para proteger el acto discriminatorio, definitivamente la ley Zamudio no funciona. Mira, yo creo que hoy en día la colectividad migrante pelea por una demanda en general. Yo creo que no hacen esa especificidad de tema, por ejemplo, de resolver el tema de actos de vulneración de la comunidad, y cuando son temas netamente comunidad, no se le diferencia por ser migrante o no ser migrante, sino que ya es parte de. Por lo tanto, ellos pelean por lo general, no depende de su nacionalidad, sexo, origen. Existe resistencia al cambio. De hecho, como te dije, en un aspecto demográfico, por varias causas: un aspecto cultural, aspecto demográfico, netamente por donde nosotros residimos, por localización geográfica también. De hecho, es como revictimizar la vulnerabilidad también. O sea, el migrante hoy en día es en parte la sociedad vulnerada de nuestro país. Por lo tanto, estamos siendo, es como, voy a repetir lo mismo, es como revictimizar ya lo victimizado. O sea, y seguimos dejándolos en condiciones paupérrimas, seguimos vulnerando sobre todo sus derechos, no le estamos otorgando beneficios, y más aún y aún así
que la misma, por ejemplo, la misma sensacionalismo, por ejemplo, de las personas que los y les migrantes se les entrega más beneficios que a los chilenos. Y es que es caso todo contrario, tiene mucho más trabas. El tema de que el migrante, independientemente de su género, es mucho más persistente mediante, por ejemplo, el tema de actos administrativos. Por eso acceden a los beneficios y estudian. Por ejemplo, hubo muchos casos de acá en Antofagasta que decían chilenos, el sensacionalismo chileno decía, no, es que al ¿cómo se llama? Al migrante se le da mucho más rápido una patente municipal para poder poner cualquier cosa. Y no es así. El tema es de que el chileno, el nacional, no me gusta decirle chileno, el nacional, viene y ¿a qué se le ocurre? No, voy a hacer un puesto de ¿cómo se llama? De algo súper cuático, de que voy a poner, no sé, una botillería, cosas de que la botillería tiene un sinfín de actos administrativos que es súper complicado sacarlo, que no hay patentes municipales y por lo tanto se le cae. Aparte, no es consistente. Hace la solicitud y ahí se olvida hasta cuando lo rechazan. Claro. ¿Ya? En cambio el migrante no, pues. El migrante estudia ya qué es lo más fácil que puedo sacar y qué es lo que puedo tener inmediato. Ya, pongamos peluquerías, claro, barberías, porque es fácil de sacar. Claro. Si no sé, aprendo a hacer barbero, claro, y así van. Cuando te decía, nosotros seguimos revictimizando la victimización, y de hecho muchas de las personas nosotros no lo vemos por ser, por ejemplo, no segregamos a una persona por solamente haber sido por ser algo, sino que es derechamente por ser vulnerable. Nosotros seguimos discriminando la vulnerabilidad en general. Y la vulnerabilidad primero tiene dos caras, y es súper fuerte lo que voy a decir. La vulnerabilidad tiene dos caras, tiene cara de mujer y tiene cara de migrante. Por esa misma razón.